All right, un aplauso para ustedes, muchas gracias. ¿Cómo están? La verdadera pregunta no es cómo están, sino cómo se sienten. Porque la respuesta a un cómo están es una respuesta automática y social. Desde niño nos han enseñado a contestar bien. ¿Sí o no? Claro. Pero la verdadera pregunta que quiero hacerles hoy y en este momento es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, quiero partir de esta primera dinámica en la cual empecé a hacer ciertos movimientos, ¿de acuerdo? Y mi pregunta es, ¿por qué ustedes siguieron lo que yo estaba haciendo? ¿Hubo alguna instrucción intencional de parte mía? ¿Hagan lo que estoy haciendo? No. Nada verbalizado. Simplemente el hecho de que yo esté acá en el escenario hace que yo tenga una figura de autoridad sobre ustedes. Entonces, más o menos que puedo hacerles hacer lo que me dé la gana, ¿no? Más o menos. Pero la parte interesante es esa. Cuando nosotros actuamos en nuestro día a día, cuando nosotros estamos expuestos frente a estímulos, gran parte de lo que hacemos no entendemos por qué lo hacemos. Y la verdadera pregunta es, si vamos a hablar acerca del mundo digital, tenemos que entender realmente acerca de nuestro cerebro y acerca de cómo nosotros actuamos, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos. Pero la pregunta está mal formulada. No debería ser ¿por qué hacemos lo que hacemos? Sino ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y es que hay una gran diferencia en estos términos. El por qué manda una respuesta de justificación. ¿Por qué trabajas? La respuesta de justificación es por dinero, ¿no? ¿Para qué trabajas? Es muy diferente porque conecta con un propósito. Y pocas veces hacemos esta diferencia de nosotros preguntarnos no el por qué, sino el para qué. Y de hecho, estamos tan acostumbrados que lo hacemos con los niños, ¿no? Aquellos que son padres saben que cuando el niño no ha hecho algo correcto y le hacemos la pregunta, ¿por qué hiciste esto? ¿Cuál es la respuesta del niño? Cualquier cosa que se le pase por la cabeza en ese momento. Porque lo que va a hacer es que te va a mentir. El por qué es una pregunta, diría yo, negativa, porque cuestiona quién eres. En cuanto al para qué, te invita a la apertura de poder conectar más con tu parte emocional, más tu parte de sentimientos, más con tu parte del ser. ¿Quién eres tú en lo más profundo? Entonces, cuando hablemos de el mundo digital, nosotros necesitamos darnos cuenta que en gran oportunidad sabemos ya que el 98% de las personas tienen celular, que están acostumbrados a dialogar y chatear todos los días, que tienen todas las redes sociales y todo eso está bien. Y nos invita a esto a querer preguntarnos cómo hacemos para llegarle a las personas y podamos digitalizar realmente lo que nosotros hacemos. Pero cuando nos hacemos esta pregunta, en muchas oportunidades la hacemos porque otros competidores ya están en camino. Es decir, estamos haciendo el mismo ejercicio que este aplauso que les invité a hacer. No nos preguntamos necesariamente para qué necesitamos digitar las cosas. Y el gran problema es que gran parte de los proyectos que nos llevan no solo a la digitalización, sino que cualquier proyecto en las organizaciones fracasa. McKinsey nos dice el 75% de las transformaciones en las organizaciones fracasan. ¿Por qué fracasan? No es porque tengan malas intenciones. Fracasan simplemente por el hecho en el cual no se toma en consideración el comportamiento humano.
Cuando nosotros queremos trabajar acerca de un proyecto de transformación digital, sabemos que hay ciertas recompensas detrás de esto y se buscan objetivos que por lo general son numéricos, a saber, aumento de dinero, reducción de costos, porcentaje de penetración en el mercado y una serie de cosas. Bien, todo eso es legítimo y me parece increíble. Pero la verdadera pregunta no es por qué lo queremos hacer, sino para qué. Y cuando empezamos a plantearnos bien la forma de hacernos preguntas, es muy probable entonces que podamos encontrar mucho mejores respuestas. Porque el para qué te va a llamar a prestar mayor interés y atención en la experiencia del usuario. Nuestro enfoque en la digitalización por lo general está orientado únicamente a la parte económica o remunerativa de la organización. Y esas datas son datas crudas, duras, y me parece muy bien, cualquier organización tiene que poder crecer. Pero este afán de querer digitalizar las cosas sin tomar en consideración el camino del usuario es lo que hace que fracasen los proyectos. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que son los procesos de transformación, nosotros necesitamos darnos cuenta que no basta con hacer una pregunta a la audiencia. No basta con hacer un estudio de mercado y focus group para preguntarles qué quieren. Porque ¿saben qué? Todo el mundo miente. Yes. Y un focus group, la gente miente aún más. Porque en esta búsqueda de dar una respuesta frente a otras personas, lo que va a suceder es que vamos a construir una respuesta socialmente aceptable. Le voy a dar un par de ejemplos acá. Veamos. Si yo te pregunto, ¿qué es lo que deberías tú comer? ¿Qué me respondes? Es muy probable que me contestes algo sano, saludable, una lechuga, una manzana, yo qué sé. ¿Sí? Ahora, ¿realmente es lo que almuerzas todos los días? ¿No? Hay una gran diferencia entre lo que dices que vas a hacer y lo que realmente haces. Nuestras tomas de decisiones en la vida no son racionales. Bien al contrario, están muy orientados a otros estímulos personales que tienen que ver con nuestra búsqueda de neurorecompensa. Y la neurorecompensa está orientada a guiarnos hacia nuevas formas de actuar o formas automáticas de actuar. Cuando nosotros hacemos la consulta, entonces, a personas sobre un producto, sobre un servicio o lo que fuese, no te van a contestar la verdad. Así que no malgastemos el dinero en estudios de mercado, sino que busquemos entender desde lo profundo cómo va a reaccionar las personas con la nueva propuesta que yo tengo para ellos. Y si todo el mundo miente, en efecto, todo el mundo, incluyendo, por ejemplo, a presidentes. Este es el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido presidente de la República en el Perú, ¿sí? Y ha tomado una decisión. Hay que saber que el gobierno en Perú, el Congreso completo, era oposición al presidente. Y el Congreso forma parte de otro partido que se llama el Partido Fujimorista, ¿no? Por el nombre de Fujimori. Entonces, para evitar mayores problemas, el presidente de la República hizo un anuncio en una velada de Navidad. Veamos este discurso y quiero que presten mucha atención a la forma en la cual esta persona se expresa y se hagan la pregunta, ¿me está diciendo la verdad o no? Ciudadanas y ciudadanos del Perú, permítanme interrumpir su velada de esta importante fiesta de unión familiar para anunciar que, de acuerdo a la prerrogativa que me otorga la Constitución, como ustedes saben, decidí ayer 24 de diciembre de 2017 otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. Antes de continuar,
quiero compartir con ustedes mis sentimientos. Quiero decirles que quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. All right. ¿Ha sido realmente la decisión más difícil de su vida? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta? Este discurso y esta decisión ha hecho que haya tenido que renunciar más adelante al gobierno. Nadie le creyó y a su vez, pues, ha tomado pésimas decisiones y no ha sabido comunicarlo de la manera adecuada. Lo que vemos acá es una persona que está leyendo un papel. ¿Sí? Y eso es lo primero que no podemos hacer. Si tú tienes la convicción y quieres conectar con tu parte, digamos, más emocional, no puedes estar leyendo un papel. Eso es lo más ridículo que puedes hacer en la vida. ¿Sí? Y entonces, lo que hacemos nosotros en el Institute of Neurocoaching es justamente poder trabajar acerca de este tipo de estímulos para darnos cuenta qué es lo que representa y qué reflejan. Pero no lo hacemos de manera intuitiva, sino que utilizamos herramientas científicas para poder guiarnos y acompañarnos. Uno de los ejemplos que utilizamos es lo que se llama el Face Reader. El Face Reader es un aparato, ¿no?, que permite ver y validar todo lo que son las microexpresiones que nosotros contemplamos, ¿ok?, a la hora de expresarnos. Y lo que hacemos es correr el software, que se basa en la metodología de Paul Ekman, y esto nos permite darnos cuenta cuáles son las emociones que está transmitiendo la persona a la hora de poder dar el discurso. Entonces lo trabajamos con muchos líderes de grandes compañías, por ejemplo, pero también lo trabajamos en selección de personal, para ver si la persona que estamos entrevistando está diciendo la verdad o no. Porque todo el mundo miente. Así de sencillo. Que levante la mano quien no mienta. Mentiroso. ¿Ya ven? All right. Y es que hemos sido acostumbrados a mentir. ¿Quién nos enseñó a mentir? Porque mentir no es natural. Es un acto normalizado. Lo natural es todo lo con lo cual tú vienes al mundo. Y los niños no vienen con mentira. Lo aprenden de los padres. Primera mentira que les hacemos en la vida, ¿cuál es? Papá Noel. Después la hada del diente, o no sé cómo se llaman, pero les inventamos una serie de cuentones, ¿no? Y lo que necesitamos darnos cuenta que eso se transforma en un hábito. Y en una entrevista laboral las personas quieren dar lo mejor de sí, entonces no van a decirte una verdadera respuesta, te van a mentir al fin y al cabo. Entonces quiero enseñarles acá cómo se analiza esta data, all right? Entonces lo que vemos aquí son las microexpresiones y traducidas en emociones. Entonces tenemos neutral, felicidad, tenemos tristeza, angry, que es enojo, sorpresa, miedo y disgusto, ¿no? Pues fíjense que la máxima expresión de este presidente ha sido neutra. Por ende, cuando él dice, esta ha sido la más difícil decisión de mi vida, definitivamente está mintiendo. All right? Veamos otro presidente. Y para esto yo lo que quiero comentarles es, no estoy juzgando lo que dicen, solo estoy analizando la data, all right? Y este presidente probablemente lo conozcan todos ustedes, pues, ¿no? Ahí va. Entonces, presten mucha atención en este video, no solo a Donald Trump, está con algunas traducciones para lo que les cuesta un poco en inglés, pero también presten atención a la audiencia. Y después vamos a analizar estos videos. Vamos. Miren bien las caras de esa señora, por ejemplo. Miren bien, ¿eh? Ese señor.
All right. ¿Cuál es la impresión acá? ¿Está diciendo la verdad o está mintiendo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad o miente? La verdad. Pues veamos entonces. Fíjense, acá tenemos lo que son las microexpresiones, ¿no?, de Donald Trump. Y acá están las traducciones, ¿no?, en términos de emociones. Y lo que vemos, la primera, que es en rojo, ¿sí?, es angry. Está hablando con un tono y un volumen de voz. Y una microexpresión es de cólera. Y la segunda es sadness, tristeza. Entonces, cuando tomamos el mensaje de Donald Trump, nos damos cuenta que lo que está diciendo y lo que está, como lo está expresando, sí tiene correlación. Y por ende, esto significa que está diciendo la verdad. Y es tanto así que, ¿se acuerdan de este señor que estaba ahí de Arabia Saudita? También hemos analizado lo que está sucediendo con él. Y lo que se ilumina es el miedo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si tú quieres digitalizar algo, no le preguntes a tus clientes, porque te van a decir sí, o tal vez no, pero no te lo van a decir con convicción. Por ende, es necesario crear un laboratorio de ensayo, de pruebas y errores, de poder vivir la experiencia con las personas, de darnos cuenta cómo es el comportamiento humano. Porque más del 85% de las cosas que hacemos, ¿sí?, son inconscientes, no son pensadas, no son razonadas. Y te voy a dar ejemplos muy básicos para que te des cuenta de esto, ¿no? Imagínate, acá las mujeres me van a ayudar, a ver. Imagínate que tienes 2 matrimonios que atender, ¿no? Uno de tu prima, que es este sábado, y la siguiente semana tienes el de, no sé, pues, tu amiga. Acá va la pregunta para las mujeres. ¿Ustedes se vestirían igual para ir a los 2 matrimonios o no? ¿Estarían dispuestas a gastar dinero para comprarse vestidos? Y en esa que estás comprando, pues, los zapatos, terminas comprando la cartera, ¿no?, la correa y demás, ¿ok? ¿Eso es racional o no es racional? Misma pregunta para los hombres. Misma situación. 2 matrimonios, ¿listo? ¿Estarían dispuestos a vestir el mismo terno? Es muy probable que sí. ¿Estamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Esas tomas de decisiones no son racionales, ¿no? Y yo podría decirte hasta más. ¿Por qué los hombres compran autos tan lujosos? ¿No? O la televisión de no sé cuántas pulgadas, cuando podrían ver el partido en un celular, tal vez, no lo sé. Es porque tiene mucho que ver con otros aspectos de motivación. Entonces, si tú le haces una pregunta racional a una persona, te va a contestar lo que tú quieres escuchar, mas no te va a contestar por la verdad. Tanto es así, por ejemplo, que McDonald's hizo un estudio de mercado hace tal vez 10 años atrás y le preguntó a la gente ¿qué quieres comer? Y la gente le contestó ensalada, 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 ensalada. ¿Ya? Entonces invirtieron un montón de dinero en poner las ensaladas en los McDonald's. ¿Cuál fue el resultado? Lo que pasa es que cuando pasas por un McDonald's o uno de esos sitios, el olor a la fritanga, ¿no?, a la fritura, te llama la atención a comer grasa, pues. Entonces no funcionó. No funcionó. Digitalizar lo que nosotros hacemos es entender cómo le va a servir a las personas. No es entender cómo tú te beneficias económicamente. Eso vendrá después. Lo que pasa es que el orden está invertido, nada más. Y para la gestión humana, esto va a requerir entonces de darnos cuenta
cómo debemos nosotros preparar la organización para que puedan suceder no solo los conceptos de innovación, sino que también de los procesos de digitalización. Por ende, el rol de gestión humana ha cambiado. Y ha cambiado tremendamente de pasar a ser gestor del talento, con los típicos procesos, selección, capacitación, entrenamiento, despidos, ¿sí? Desarrollo. Ha pasado de ser esta tradicional fuente de información a transformarse en ser socios de negocios. Y lo que pasa es que muchas veces existe, el título está ahí en la tarjeta y dice HR Business Partner, ¿no? Pero no entendemos cuál es la diferencia. Y la gran diferencia es que el asesor de negocios, desde gestión humana, tiene que tener nuevas competencias. No basta con conocer acerca de los temas tradicionales de recursos humanos. Se trata de ser cada vez más expertos en el comportamiento humano para poder atender a tus socios de negocios y poder recomendarle qué hacer para entender mejor la mente de las personas. Es decir, recursos humanos ya no es un concepto aislado de la organización que solo trabaja en interno. Hoy en día se tiene que integrar con áreas como marketing, como ventas, y que tienen cara más hacia afuera para poder ayudarles y complementar con la información. Porque en términos general, ¿qué suelen hacer los departamentos de marketing y todo? Es querer entrar en la mente de las personas. Entonces, ¿quién es el experto en esto? Debería ser gestión humana. Y es donde nosotros tenemos que centrarnos como nuevo rol en gestión humana. Frente a los retos, gestión humana tiene que poder dar algunos elementos cruciales para que las organizaciones puedan avanzar. Uno de ellos, por ejemplo, es crear la cultura de innovación. Y claro, suena como que un título nomás, pero el trabajo detrás de esto es inmenso, es tremendo. ¿Por dónde partir? ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde empezamos? La construcción de una cultura de innovación conlleva muchos cambios en las actitudes y comportamiento de las personas. Pero la primera actitud y comportamiento que debemos cambiar es poder dar el derecho a los empleados, colaboradores, como le quieran llamar, a equivocarse. La cultura país, la cultura latinoamericana, la cultura empresarial en términos generales de nuestros países no te da permiso al error. Entonces, si tú no puedes tener errores en tu gestión, ¿qué va a suceder? No vas a querer innovar porque vas a tener miedo a que te despidan. No voy a hacer que meta la pata, pues, ¿no? Entonces, no, mejor no hago nada. Y ese status quo dentro de la organización impide tremendamente a cualquier tipo de innovación. Lo segundo dentro de la cultura de innovación es que puede llegar el presidente de la compañía y le dice: señores, necesito que innoven. Y todo el mundo se mira ya, ok, ¿por dónde? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué es lo que nos interesa? Entonces no hay una metodología de innovación, no hay un recorrido, un trayecto que sea claro para las personas. Y es ahí donde gestión humana debería ser quien guía a las personas en cómo llevar un proceso de innovación. Uno de los puntos, por ejemplo, es no hablar de proyectos. Recursos humanos, por lo general, tienen muchísimos proyectos. ¿En qué estás? Estoy en un proyecto. Pero el proyecto, para nuestro cerebro, tiene algo nefasto. Proyecto es para tu cerebro como un intento. Si lo hago bien, bien. Si lo hago mal, no pasa nada. Porque un proyecto no es algo concreto. Recursos humanos, gestión del talento, tiene que borrar eso de su mente y empezar a construir no proyectos, sino que productos. Y eso conlleva también nuevas competencias. Necesitas saber, por ejemplo, de marketing.
Porque si construyes un producto tienes que venderlo internamente, ¿estamos? Entonces, ¿qué sabes tú acerca de vender un producto? Y es por eso que uno de los cambios más importantes en las organizaciones que me consultan es la siguiente. Yo le digo, bueno, ¿y quién de tu equipo de gestión del talento es experto en marketing? Integrar a una persona de marketing en el área de recursos humanos es clave. En los estudios de Great Place to Work que he llevado a nivel mundial, el área más difícil siempre ha sido el tema de comunicación interna. Es más, yo te apuesto que se preguntan entre ustedes, todos van a estar ahí, sí, pues no, se quejan de la comunicación, que no hay comunicación. ¿Sí? O dicen que no tienen suficiente beneficio, pero mira todos los beneficios que tienen. ¿De quién es el error? De gestión humana, de no saber comunicar las cosas. Es que no es un experto en comunicación. Gestión humana no lo es. Por ende, necesita un experto dentro del área que pueda asesorar y transformar todos los productos de recursos humanos en productos que sean atractivos para el empleado. A partir de ahí puedes hacerte preguntas si digitalizamos algo o alguna parte del proceso o no. Pero antes de esto, tú tienes que poder tener un equipo consolidado que va a ayudar a vender los productos que tienes. Bueno, eso ya lo adelanté. Entender el comportamiento humano. No basta con ser un buen gestor, es decir, tener los procesos impecables, decirle a la gente cuándo tiene que hacer la evaluación por desempeño, preguntarle a las personas cuándo vas a necesitar el próximo personal y adelantarte sobre ese tipo de tareas. Está muy bien eso. Pero eso no te hace un experto en comportamiento. Gestión humana tiene que poder traducir las estrategias de negocios hacia cómo adaptarlo a las personas, para que las personas puedan comprar los conceptos internos y se puedan motivar y emocionar por lo que se viene. Cada vez vivimos en un mundo más acelerado donde nos piden innovar, donde nos piden avanzar. Pero si nosotros no logramos entender qué es lo que mueve a las personas y esta parte inconsciente y subconsciente, entonces no vamos a lograr nuestros resultados. Nos vamos a centrar, nuevamente, únicamente en la parte analítica de las personas. Lo quinto es caminar la calle. Recursos humanos no puede ser una función de estar sentado en el escritorio. Okay. Eso lo sabemos. Ahora, ¿qué hacemos? Caminamos en la oficina, por lo general. Pero en realidad lo que tenemos que caminar, cuando digo caminar la calle, es caminar con los vendedores. Ir a los puntos de ventas, estar ahí metidos con ellos, darnos cuenta qué hace la competencia, estar en todo momento alerta sobre las potenciales amenazas que tenemos de nuestros competidores, no solo de productos, sino que de los competidores en gestión humana, aquellos que te están robando tus talentos. Caminar la calle es estudiar el mercado. Caminar la calle es ser la sombra de las personas más importantes en tu organización. Los vendedores. Porque sin venta no hay compañía. 6. Asesorar en el uso y metodología de evaluación. Gestión humana tiene un gran reto. Este reto es poder ayudar al equipo comercial y de ventas y también los demás departamentos en cuáles son las mejores herramientas que van a permitir lograr una aceptación de los proyectos que tienen. Y por lo general lo que sucede es que trabajamos en silos, ¿no? Entonces está marketing y trabaja solo y contrata a sus consultores, está ventas que trabaja solo y contrata a sus asesores, y luego tienes todas las áreas administrativas que trabajan solo y no tienen a nadie por contratar, no tienen presupuesto. Entonces, gestión humana ahí tiene que ser el más grande experto en poder acercarse y preguntarle cuáles son tus retos este año, cómo piensas tú elaborar una estrategia que permita avanzar hacia ello y asesorar en metodología para que esto pueda suceder. Y es volver humano los procesos de cambios.
Lo que pasa con los procesos de cambio es que son difíciles, son duros. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Le voy a pedir que se puedan poner de pie. Pónganse de pie. ¿Listo? ¿Estamos? Ok, ¿bien? Ahora, siéntanse. Sorry. Ahí no terminó el ejercicio. Acaban de vivir un proceso de cambio. ¿Este proceso de cambio es difícil o no es difícil? No, es lo que estamos acostumbrados. Lo que pasa es que hemos olvidado cómo es vivir el cambio. Entonces, le voy a pedir en un ratito que se vuelvan a poner de pie, pero que se queden en el medio entre estar sentado y estar de pie. ¿Estamos? Adelante. Y tal cual te levantaste. Ahí está. Vamos. Bien. Ok. Bueno, manténganse ahí, manténganse en esa postura, mientras les voy explicando lo que está sucediendo en sus mentes en este momento, ¿ya? Entonces, estás acostumbrado a ponerte de pie. Y es algo que haces todos los días, pues no, desde que te levantas por la mañana, ¿sí? Mantente en la postura, tal y como te levantaste. O sea, yo no he visto a nadie que se levante así antes, ¿no? Ahora están todos así. En esta postura es muy probable que tu mente esté corriendo una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, qué pesado este Mauricio que me hace hacer esto, ¿no? Esa es una de ellas, ¿no? Tal vez te acordarás de mi mamá, tal vez de mis primas, yo qué sé. Pero lo más importante es que estás viviendo un proceso que no te permite pensar, porque es tan doloroso lo que estás haciendo, ¿sí? Que en tu mente es, ¿cuándo se acaba esto? ¿No? Es lo único que estás pensando. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo te voy a decir algo. ¿Qué quieres hacer? Esa es mi pregunta. Hay algunos que ya tiraron la toalla hace rato. Ni siquiera lo intentaron, están por allá al fondo mirando sus celulares y todo. Pero este ejercicio te permite darte cuenta que crecer, transformarte y cambiar duele. Un aplauso para ustedes. Entender lo que sucede en un proceso de cambio es entender la negación que nosotros tenemos frente a ello. Es entender la resistencia que nosotros ponemos. Y es entender entonces todos los autosabotajes que suceden en las organizaciones cuando les hablamos de cambio. Es entender ese proceso en el cual, si nosotros queremos movilizar a las personas, necesitamos llevarlo a un proceso que sea atractivo, porque cambiamos solo cuando nosotros deseamos cambiar, no cuando te lo dicen, porque un cambio significa, cuando te piden cambiar, una crítica a quién eres y cómo sueles hacer las cosas. Y por ende, la primera reacción emocional es el rechazo. Yo no quiero, estoy bien como estoy. ¿Para qué quieres que yo cambie? Hasta que no haya una visión compartida y unida, no vamos a poder progresar. Lo único que te va a permitir avanzar está en descubrir qué te motiva a ti y no que yo intente motivarte. La motivación extrínseca se acaba a partir del momento que le quitas el dulcecito. La motivación intrínseca tiene una posibilidad tremenda de poder hacer que las personas no solo hagan lo que tú desees, sino que ellos mismos encuentren nuevas maneras de hacer las cosas. Y lo que más deseamos en las organizaciones es que las personas den lo mejor de sí. Y lo que más desean los empleados es dar lo mejor de sí. Entonces, ¿qué pasa en el proceso? Si ambos tienen las mejores intenciones, ¿qué pasa en el medio? ¿Por qué no estamos logrando que la gente entonces se motive por ir a nuestro trabajo? Porque hemos perdido algo. El enamorar todos los días a nuestros empleados. El amor es una enfermedad mental. Totalmente. Y es tan cierto como entender que el cerebro tiene una función vital, que es mantenernos en vida. Pero a partir del momento en el cual tú te enamoras, sucede que estarías dispuesto a dar tu vida
para que la otra persona se quede en vida, ¿o no? Enamorar es permitirle a una persona que valore la importancia del contexto en el cual está. Solo tenemos dos fuerzas que nos movilizan en la vida. El miedo, tengo que cambiar porque si no me despiden, y el otro es la pasión. Lo hago porque me encanta. En la pasión pasan cosas extraordinarias. Tú puedes encontrarte con tu mejor amiga de hace no sé cuántos años y conversar horas de horas sin darte cuenta de la hora. Y después decir, pero si es la 1 de la mañana. Pero si fuese algo obligatorio, cada minuto se te hace más pesado. ¿Estamos? Por ende, la fuerza que nosotros necesitamos transmitir y lograr de manera genuina es la de la pasión. Ser experto en educación. La transformación en una organización es poder enseñarle a las personas qué hacer y cómo lo tienen que hacer. Gestión humana tiene que ser experto en procesos de educación, y cuando digo de educación no digo solo de enseñanza. Hablo del segundo proceso más importante aún, que es el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la típica? Cuando Recursos Humanos hace un evento de capacitación, pasa su lista, ¿de acuerdo? Y le dice a las personas, ¿qué les pareció el evento? Las personas contestan, ¿sí? Que el coffee break estuvo bueno o no estuvo bueno, que no sé qué, la infraestructura, que hacía frío, que hacía calor. Y por ahí hay una pregunta que dice, ¿le gustó el orador? Bueno, sí. Pero ¿en qué momento evalúas realmente lo que es el objetivo de enseñar? Y el objetivo de enseñar es el aprendizaje. Por ende, un cuestionario de ese tipo no sirve. Lo que tenemos nosotros que validar es cuánto tiempo se queda en el cerebro de los participantes, no solo la información, sino cómo esto les ayudó a movilizarse y en hacer cosas diferentes después. Por ende, lo mejor es hacer una encuesta a 1 mes y luego tal vez otra a 2 meses para ver qué se ha perdido, porque se va a perder mucha información. Entonces ahí ya sabes qué reforzar y qué cosas no. Pero si te quedas en el cuestionario tradicional, vas a tener la sensación de haber dicho, ¡ay, funcionó muy bien mi taller! Pero en realidad no sirvió. Lo más importante en la educación es entender el proceso de aprendizaje. Porque es a partir del proceso de aprendizaje que tú puedes construir los temarios, la forma de enseñar, utilizar, por ejemplo, las inteligencias múltiples dentro de los conceptos que vas a entregar. Cuando nosotros entendemos bien hacia dónde vamos, es donde podemos realmente desde gestión humana acelerar este tipo de procesos. Bien, como podrán observar, cuando hacemos una entrevista laboral o cuando llevamos a cabo cualquier tipo de proceso en el cual le preguntamos a las personas qué es lo que piensan y lo que están haciendo y demás, es muy probable que encontremos respuestas que no son la causa raíz de los comportamientos que tienen. El poder llevar a cabo un proceso más científico nos ayuda en poder avanzar hacia mejores tomas de decisiones para todos. Así que, en resumen, y para ir cerrando, necesitamos recordar que gestión humana se debe centrar en la cultura digital. ¿Cómo lo puede hacer? Lo primero es con modelos de velocidad y compromisos. ¿Qué significa esto? Construir desde la parte comunicacional, por ejemplo, los estímulos apropiados a las tomas de decisiones y resultados. Lo segundo es células de emprendimientos. ¿Qué son estos? Las células de emprendimiento es como tener espacios en los cuales gestión humana pueda dirigir, ¿no?, y moderar cápsulas acerca de la innovación. Y en todos niveles, desde el practicante que acaba de llegar a la organización hasta el presidente de la compañía y, ¿por qué no?, mezclados. Entonces, esos son los centros principales. Tiene que poder trazar un itinerario y esto lo puede hacer con otras herramientas como lo que es Lego Serious Play, por ejemplo, o Design Thinking. Repensar su rol.
empezar a entender que necesitamos, como gestión del talento, herramientas potentes. Darnos cuenta dónde nos encontramos, hacia dónde vamos y qué nos falta en el camino. Si no lo hacemos a un ritmo acelerado, pues ya nos volvemos obsoletos en muy poco tiempo. Y finalmente, ser expertos en comportamiento humano. Ser experto en comportamiento humano conlleva el poder asimilar los procesos de formación, de aprendizaje, entender cómo funciona el cerebro, entender qué es lo que son los estímulos para poder lograr mucho mejores resultados. Yo los invito a todos ustedes en hacer lo mismo que le piden hacer a los colaboradores dentro de una organización. Hacerse 3 preguntas con la información que han recibido hoy, no solo mía, sino que también de los demás expositores. Pregúntense, ¿qué es lo que estoy haciendo bien, que me da resultados y debo seguir haciendo? Pregúntate, ¿qué es lo que estoy haciendo y que no me está dando resultados y debo dejar de hacer? Y la tercera pregunta es, ¿qué cosas no estaba haciendo que sé que debo hacer a partir de ahora? Y pregúntate, ¿cuándo lo voy a hacer? Con estas 3 preguntas los dejo, deseándole el mejor de los éxitos en la innovación para con su compañía. Muchísimas gracias.